Dios los bendiga, amados hermanos. Una vez más estamos delante de ustedes a través de esta transmisión, agradeciendo a Dios en primer lugar sus grandes bondades, sus grandes misericordias, agradeciéndole a Dios que nos mantiene en la palma de su mano, y en la palma de su mano nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. Dios los bendiga, queridos hermanos. Agradecemos a Dios por esta comunicación que podemos tener. Agradecemos a Dios por esta forma en que el Señor nos tiene. Mucho gusto de saludarles. Muchas bendiciones para ustedes. Agradecemos con todo nuestro corazón a los hermanos que se han estado reportando. Dios los bendiga. Hermanos que están en el extranjero, admiramos que ustedes siguen buscando a Dios. Admiramos que ustedes de verdad siguen buscando palabra de Dios como lo han hecho en todo tiempo. Los bendecimos, amados hermanos que están en el extranjero, como los que están en Guatemala y en nuestro pueblo de Rabinal, Baja Verapaz. Dios nos siga bendiciendo. Gracias por su reporte. Nuestras oraciones por ustedes, para que todos juntos sigamos adelante con Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues nosotros tenemos esa gran promesa de Dios de que no estamos solos, que el Señor está a nuestro lado. Nuestras oraciones por todos ustedes, sabiendo que estamos en la poderosa mano de Dios, donde nosotros no nos puede faltar nada, porque nosotros tenemos al dueño de la bendición. Nuestro anhelo no es solamente tener bendiciones del Dios Todopoderoso, sino que anhelamos que el dueño de la bendición sea el que realmente esté con nosotros siempre. Dios nos siga bendiciendo. En esta tarde vamos entonces a meditar en la sagrada palabra de Dios, en el libro de Jeremías capítulo 33, versículo 3. Tenemos un pasaje muy conocido, un pasaje que nos ha ayudado bastante, nos ha instado a buscar a Dios, a clamar al Señor. Dice de la siguiente manera: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, clama, dice el Señor Jesús. Clama. Tenemos que clamar entonces a Dios con todo nuestro corazón. Clamar no significa una oración triste, no significa una oración religiosa, una oración seca, una oración muerta, sino que un clamor que sale de lo más profundo de nuestro corazón al Señor. Y el Señor está dispuesto a escucharnos, está atento a oírnos y a enseñarnos cosas que para nosotros los seres humanos no los podemos comprender y no lo podemos entender. Y esas cosas grandes y ocultas que Él dice que tiene para nosotros son las profundidades de su palabra, las profundidades, ahí sí que de su grandeza, de sus maravillas, su reino eterno. Tenemos muchas cosas que aprender de Dios nuestro Señor, y realmente ese debe ser nuestra hambre, nuestra sed. La época que estamos viviendo realmente es una época muy difícil. Es una época en que la vida está difícil, está dura. La vida del creyente no está exonerado a pasar diferentes dificultades, pero las tempestades, las dificultades son como que se mantienen siempre. Pero eso nos ayuda a ver más la mano de Dios, a ver más la gloria de Dios en medio de las dificultades. Cuando el Señor Jesús andaba aquí en la tierra, hace más de 2000 años, vemos que estando el Señor Jesús en persona con los discípulos, no pudieron evitar de estar en medio de las tempestades, en medio de las vicisitudes de la vida. Y nos dice su palabra en el libro de Marcos, en el capítulo de Marcos, nos habla acerca de la tempestad que se levantó en la mar.
Dice de la siguiente manera, Marcos capítulo 4, Marcos 4:35. Dice de la siguiente manera, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Nos dice entonces, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Vemos entonces, amados hermanos, amigos, que en la vida hay vientos, hay tempestades en la vida. Nos damos cuenta de la situación que vivimos en el mundo, la situación personal de cada uno. Nadie de nosotros podemos evitar que en la vida vienen situaciones adversas, situaciones difíciles. Los discípulos, nos damos cuenta que ellos entraron en gran temor, entraron en situaciones difíciles, así como hoy la vida. La vida de hoy, la vida que estamos pasando, más en esta situación de la pandemia que se está viviendo en el mundo entero. Vienen diferentes olas de las enfermedades. Las enfermedades, el virus que está atacando. Y no solamente eso, de suyo enfermedades de diferentes clases, temores, dudas, ansiedad, nerviosismo y una serie de situaciones. Y algunos que no están en Cristo incluso optan al suicidio porque entran en depresión a raíz de esta situación. Porque como seres humanos todos tenemos necesidad de salir, de trabajar, tenemos necesidad de muchas cosas, de ir a ganarnos el pan de cada día. Pero la situación que impera tiene prácticamente al mundo entero encerrado en su casa. Y algunos no solamente están encerrados así tranquilos, sino que lastimosamente tienen familia que están con el coronavirus y están dentro de sus casas y están en gran aflicción, están en gran dolor, como les pasó a los discípulos. Los discípulos tenían la tempestad allá afuera y adentro del barco las aguas los estaba amenazando de inundar la barca. Tempestad afuera y las aguas adentro. Es lo que está pasando en algunos hogares alrededor del mundo en esta época. La tempestad está afuera y no hay que salir y hay que obedecer. Pero las aguas están adentro de la casa, adentro del hogar, donde se siente que ya va a entrar la inundación, la muerte está visitando. Y es una situación muy dolorosa y muy difícil. Y a raíz de eso hay tanto dolor, tanta tristeza. Pero vea lo que dice la palabra del Señor en Jeremías 33:3. Dios dice, clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos a un Dios todopoderoso, el Dios vivo y verdadero. Él es todopoderoso. Quizá la enfermedad que usted dice tal vez no es ninguna enfermedad de la pandemia, pero son otras enfermedades, dolor, tristeza, desesperanza. Son las olas que muchas veces atacan la vida y atacan la vida del creyente también, del Hijo de Dios, de la hija de Dios, atacan la vida de todos. Los discípulos entonces clamaron al Señor diciendo: Señor, no tienes cuidado, porque la palabra del Señor nos dice que el Señor iba con ellos. Y a pesar de que estaba con ellos en su barca, no se libraron de la tempestad, no se libraron de estas situaciones difíciles. Pero estando el Señor con ellos, entonces ellos le dicen al Señor: Señor, ¿no tienes cuidado que nosotros perecemos? ¿Será que el Señor no tenía cuidado? Claro que el Señor tiene cuidado de nosotros. Claro que el Señor nos ha dicho que Él está a nuestro lado. Pero ¿qué tenían que hacer los discípulos? Clamar a Dios, pedir auxilio, pedir socorro al Señor, porque Él es el único que lo puede hacer. Y no solo lo puede hacer, sino lo quiere hacer. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13 de Hebreos, en el versículo 5 de Hebreos, nos habla la palabra del Señor acerca que Dios anhela responder nuestra oración. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Aleluya. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué está hablando el Señor acá? Está hablando de que nosotros acostumbremos a agarrar fe en Dios. Acostumbremos a clamar a Dios, a agarrar fe en Él, a pedir socorro, a pedir ayuda, porque Él es el único que puede hacer todas las cosas. Cuando el Señor dice en su palabra que nosotros nos mantengamos tranquilos, que nosotros no entremos en ansiedad, que sean vuestras costumbres sin avaricia. Quiere decir que si uno tiene un espíritu de avaricia, perdón, pero hay personas que toda la vida se mantienen quejando. Y aunque no tengan necesidad de quejarse, agarraron una costumbre de que de todo se quejan, de todo se quejan, de todo se quejan. Y nunca están satisfechos con nada. Dios les da su comida, su techo, su vestuario, cosas básicas, cosas necesarias. Quizás Dios, no es quizás, el Señor también nos da hasta para algunos gustitos. Y aún se queja sin dar gracias a Dios. Pero puede ser que el caso también, ni puede. Hay casos también en que hay hogares que no hay comida, no hay esperanza, no hay alimento, no hay nada. Pero Dios puede levantar los cuervos, como hizo con Elías, y que les lleven comida. Dios puede levantar manos, puede tocar corazones cuando usted siente que ya no tiene ninguna esperanza, cuando usted siente que todo se acabó y se terminó. No, si usted clama a Dios y confía en Él, ahí no paró todo, ahí no terminó. Dios dice en su palabra que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Que sean nuestras costumbres entonces sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Eso qué significa? No es que estemos haciendo un pacto con la pobreza y amando la pobreza, tampoco. Sino que nosotros, Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos da las habilidades y la inteligencia para trabajar, para estudiar, para negociar, para desenvolvernos en la vida. Dios nos da esa fuerza, nos da la oportunidad, nos da la sabiduría, pero a veces aún así, si Dios no está con nosotros, si Dios no es el que nos ayuda, muchas veces
padecemos también de escasez. Pero cuando estemos en esa situación, el Señor dice aquí en su palabra, Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él ha dicho en su palabra que estará con nosotros siempre. Entonces, por muy que la tempestad que estamos viviendo, tempestad afuera, las aguas inundando adentro, como estaba la barca donde iban los discípulos, pero ¿sabe cuál es la clave? Jesús estaba ahí. Eso es una clave maravillosa. Aunque a veces no sintamos la presencia del Señor, aunque a veces no sintamos que Él está ahí, pero si nosotros clamamos a Él con toda fe, con toda certeza, Él está ahí con toda seguridad. Entonces, la palabra del Señor se cumple. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios es todopoderoso. Dios responde la oración. Él contesta la oración. Nosotros estábamos haciendo con la familia, estábamos haciendo cuentas de cuántas oraciones el Señor nos ha respondido. Y vemos ahí, esto que pedimos, el Señor respondió. Esta otra petición, el Señor la respondió. Esta otra petición, el Señor la respondió. Y así, el Señor ha respondido y ha obrado sanidades. Sanidades impresionantes. Por la misericordia de Dios, nuestra iglesia, hemos visto la mano de Dios, la gloria de Dios, hemos visto sanidades, hemos visto liberaciones, hemos visto grandes milagros de enfermedades incurables, enfermedades que no tenía solución. El Señor ha hecho grandes milagros y maravillas que prácticamente es increíble. Entonces el Señor lo ha hecho y su palabra dice, lo quiere seguir haciendo y lo va a seguir haciendo. ¿Para quiénes? Para los que le crean, para los que lo anhelan, para los que le buscan. Hebreos capítulo 11 y versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Es necesario, pues, que el que se acerca a Dios le crea. Y le crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, qué importante es poner nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios. No ponerla en nosotros, porque nosotros no tenemos nada, no ponerlo en nuestra profesión, en nuestro negocio, en nuestro empleo, en las fuerzas que tengamos. No lo podemos poner ahí, porque somos humanos. Y la palabra del Señor dice que somos como la flor del campo, que por la mañana florece y al mediodía ya está marchitada. Entonces, la fe la tenemos que poner en Dios, porque sin fe nosotros no agradamos a Dios. Pero agarremos fe en Dios, creamos en Él, que Él es sanador, libertador, galardonador de los que le buscan. Los discípulos clamaron, 2 discípulos. Ahí sí que clamaron a voz en cuello, como aquel ciego que nos dice la palabra del Señor en el libro de los Evangelios, el ciego Bartimeo. Cuando él escuchó que Jesús venía por ahí, él escuchó el bullicio de las personas, él escuchó que como que venía ahí una multitud y preguntó, ¿qué es esto? Y como él estaba ciego de su vista. Entonces alguien le dijo, Jesús de Nazaret viene ahí. El ciego, dice en la Biblia, que tiró su capa y se puso en pie y se puso a dar voces, a clamar, diciendo, Jesús, Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí, ten compasión de mí.
Y las personas lo callaban y decían, pero ¿qué tanta bulla haces? Deja de hacer bulla. Pero entre más lo regañaban, más alzaba la voz, porque él sabía que Jesús de Nazaret le iba a hacer su milagro. Le iba a hacer ese gran milagro. Y el gran milagro de que le diera la vista. Entonces, vean, a pesar que había una gran multitud de personas, Jesús no estaba estresado, Jesús no estaba nervioso, no estaba cargado. Él se paró y fijó su mirada en Bartimeo el ciego. Y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, Señor, que recupere la vista. Aquí tenemos otro mensaje, aquí tenemos otra enseñanza, que esto no es el tema de esta tarde. Pero mire, es el tema del clamor a Dios, clamar a Cristo. Jesús se paró. ¿Acaso Jesús no sabía que él estaba ciego? ¿Acaso Jesús, siendo Dios, no sabía cuál era su necesidad? Pero a Dios le gusta que nosotros entablemos conversación con Él. A Dios le gusta que nosotros apartemos tiempo para arrodillarnos delante de Él. Apartemos tiempo para meditar en su palabra. Apartemos tiempo para cantar adoración, alabanzas a Él. Y que le hablemos y le digamos el nombre del problema que tenemos. Le digamos el nombre de la enfermedad que padecemos. Le digamos el nombre de la situación difícil que estamos enfrentando. Porque Él es, mire, nuestro consejero. Él nos escucha. Él sabía que Bartimeo necesitaba un milagro, que él estaba ciego y necesitaba que su vista se fuera abierta. Pero le dice, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, Señor. Y el Señor le hizo el gran milagro. Pero clamemos al Señor. Dios es bueno. De verdad, amados hermanos y amigos, Dios es bueno. Vemos en las Sagradas Escrituras tanta palabra que nos fortalece, que nos anima, que nos llena, porque esta palabra es viva. La palabra de Dios es viva. Bueno, ni modo, el material, la tinta y el papel es físico, pero el contenido es vivo. La palabra del Señor es viva. Nos dice en el libro de Lucas acerca de la obra de Jesús para tales dolores, dificultades, tristezas, dolor, ansiedad, depresión, cualquiera que sea la situación que estemos pasando. En el libro de Lucas capítulo 4 nos habla la palabra del Señor en el versículo 18. Veamos lo que nos dice así la palabra. Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante. Jesús dijo estas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego sigue diciendo la palabra, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué emocionante es esta palabra. Es tan emocionante porque es muy real. Real. El Señor Jesús, esto fue profetizado en el libro de Isaías, en el capítulo 61 de Isaías, igualmente que Dios Padre iba a enviar a un Redentor, a un Salvador, a un Libertador, porque Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador, no solamente vino
para entregar su vida en la cruz del Calvario. No solamente vino para darnos salvación y vida eterna, que son cosas gloriosas y maravillosas para el mundo entero, si tan solo le creyeran, si tan solo abrieran las puertas de su corazón y le recibieran como su Señor y Salvador. Son promesas que el Señor hizo en el libro de Isaías. En toda la Biblia estaba profetizado que iba a venir un Señor y un Salvador. Y cuando el Señor vino, se cumplió. Y esto está cumplido. ¿Por qué es que está cumplido? Porque la obra Jesús ya la hizo en la cruz. Él entregó su vida, derramó su sangre para darnos beneficios completos. El primer beneficio del perdón de nuestros pecados, de la vida eterna que Él ha preparado para los que le han recibido. Nada menos tus pecados te son perdonados. Como Jesús le preguntó en aquel entonces a los oyentes, ¿qué es más fácil decirle a toma tu lecho y anda? O decirle tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil? Entonces los religiosos de la época no supieron qué contestar. Entonces, ahí lo más difícil era, tus pecados te son perdonados. Porque qué glorioso que los pecados son perdonados. Y el Señor, como le dijo a una de las pecadoras de aquel entonces, vete y no peques más. ¿Cómo que le dijo? Yo te perdono, yo no te condeno, vete, pero no peques más. Vemos entonces esta obra del Señor del perdón de pecados, de la vida eterna, que nada menos el que recibe a Jesús en su corazón, su nombre es inscrito en el libro de la vida que está en el cielo. Y luego dice en Apocalipsis y en Efesios dice, y luego es sellado con el sello del Espíritu Santo de la promesa. El que tiene el sello del Espíritu Santo de la promesa en su corazón, que ya recibió a Jesús, allá no cabe otro sello. Allá no va a caber el sello de la bestia, porque ya está sellado, porque recibió a Jesús. Es por la fe, aunque no sintamos nada, pero lo creemos y es real. El Señor va cambiando la vida de la persona, conforme le va buscando, conforme va uniéndose más a Él cada día. Entonces, qué glorioso es la salvación y qué glorioso es lo que continúa. Salvación, liberación y sanidad. ¿Cómo así liberación? Liberación de cosas, de ataduras. Las personas, el mundo que está sin Dios, que está sin fe, que está sin esperanza, están atados a la mentira de Satanás. Están atados a adicciones, a vicios de alcoholismo, de drogas, a vicios que hay personas que si no toman pastillas para dormir no pueden dormir. Tienen que tomar pastillas, si no, no concilian el sueño. Todas esas son ataduras, cosas que van para su propio mal, diferentes situaciones que van para su propio daño, pero que no las pueden dejar. Esas son ataduras. Corazones heridos, como dice aquí la palabra, el Espíritu del Señor, dijo Jesús, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los que necesitamos de Dios. Los que decimos sin Dios no soy nada, sin Dios nada puedo hacer. Soy necesitado de Dios. Ahí sí que mendigo de Dios, no porque Él me quiera hacer un mendigo, yo soy mendigo de Dios, yo lo necesito, yo lo anhelo, yo lo deseo cada día. Él es mi Señor, mi Padre, mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi Sanador, mi Libertador. Entonces dependemos al 100% de Él. Eso se llama ser pobres. El que no se sienta pobre, hablamos de pobreza espiritual, entonces está tranquilo y dice, a mí nada me falta.
pero no sabe, porque sus ojos espirituales están ciegos y no sabe que le falta la vida que es Cristo. Entonces Él vino a dar esas buenas noticias a todos aquellos que necesitamos de Dios, y el mundo entero necesita de Dios. El mundo entero debe tener hambre de Dios. Nos dice entonces la palabra acerca de esto. Le hizo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Los quebrantados de corazón, ¿quiénes son? Son aquellos que tienen heridas profundas en su corazón. ¿Y de dónde vienen las heridas profundas? Vienen de la angustia, vienen de las aflicciones, las preocupaciones, la desesperanza. Sin Cristo es como que estuviéramos flotando y no tenemos dónde sentar el pie, no tenemos dónde poner nuestra esperanza. Entonces, como consecuencia, el ser humano queda herido, completamente su corazón partido, porque no tiene esperanza y tiene grandes temores. Y por eso algunos optan al suicidio, optan a cosas que no son, a vicios, a adicciones, para poder ahí sigue buscando paliativos para esos problemas de ataduras. Entonces Jesucristo vino a pagar en la cruz del Calvario por nuestra salvación, para darnos perdón y vida eterna, y vino para romper esas ataduras. Por eso dice la palabra de Dios: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo Jesucristo. Por el otro lado, el Señor proclamó: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque cuando estamos sin Dios, entonces estamos engañados por Satanás. Que el Señor los reprenda. Cuando estamos sin Dios, entonces vivimos engañados. Pero con Dios, la luz, Él es la luz, Él nos fortalece. Entonces Él viene a vendar los corazones heridos, viene a sanar, viene a libertar. Él viene a aquellos corazones que han sido ofendidos, terriblemente ofendidos, que traen heridas profundas en su corazón y que pudo haber pasado tantos años de la ofensa, pero ahí sigue incrustado el dolor, el resentimiento. Esas son ataduras. El Señor ha prometido que Él vino para romper esas ataduras, para perdonar. La falta de perdón es otra atadura. Para perdonar al que nos ofendió. Nos sigue diciendo la palabra del Señor entonces que para eso vino el Señor Jesús. Por eso debemos de clamar a Él, y no solamente a eso, sino que nos sigue diciendo la palabra, a pregonar a libertad a los cautivos y darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Libertad a los cautivos es lo que estábamos predicando ya hace un momento. Encadenados, cautivados, encarcelados en todas estas cosas que ya lo hemos dicho antes, con estas cadenas de opresión. A darle vista a los ciegos. Todo el mundo, si no estamos en Cristo, espiritualmente somos ciegos. Podemos tener todas las cosas de esta tierra, puede que no nos falte nada, puede que, ¿verdad?, seamos muy inteligentes, triunfadores, victoriosos, todo lo que querramos, pero para la vida espiritual sin Dios prácticamente es una ceguera. Y Jesucristo a eso vino, a sanar, a salvar, a romper cadenas de opresión y a sanar las heridas, el dolor, y vino a quitar la venda de los ojos, a proclamar libertad a los cautivos, dice la palabra. Y esa venda en los ojos solamente Cristo lo puede quitar a través de su poder, su presencia. El Evangelio según San Juan nos habla acerca, el Evangelio según San Juan capítulo 1, veamos lo glorioso, el impacto
que Jesucristo hizo al venir a esta tierra y traernos sanidad, traernos liberación y sobre todo que nos dio vista. Veamos lo que dice San Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. ¡Qué impacto! Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Vean? Entonces, ¿en quién estaba la vida? En Cristo. Porque Cristo no solamente que en Él está la vida, sino que Él es la vida misma. ¿Por qué Él es la vida misma? Porque a Dios Padre le plació darle a Jesús la vida misma, que Él es la vida y Él es la luz. Así nos sigue diciendo la palabra del Señor. Veamos, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es donde quita la ceguera espiritual. Las tinieblas espirituales son arrancadas cuando Cristo viene a resplandecer en nuestro corazón. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Veamos. Entonces, Jesús escucha la oración, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, nos dice la palabra. El tiempo va muy rápido, pero no queremos irnos sin leer otros pasajes. Veamos entonces, en Cristo hay salida, en Cristo hay solución. Clama a Cristo porque Él responde, así como los discípulos clamaron a Él y Él respondió. Quiero leerles, hermanos, acerca de la sanidad. Ya vimos la salvación, un brochazo le dimos a la ruptura de las cadenas de opresión, y ahora veamos la sanidad del cuerpo que Dios puede hacer. Isaías capítulo 53. Nos dice así la palabra en el capítulo 53 de Isaías, versículo 4 y versículo 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga somos sanados. En esta tarde quiero decirle, hermano y hermana, amigos, clama a Él, clama a Cristo. Y no solo clama, sino que permítele que Él esté en el barco de tu vida. Porque nuestra vida es como un barco que va navegando en este mundo, en el mar que es el mundo entero. Si vamos solos, de cierto que cuando vengan tempestades, nosotros perecemos. Pero si Cristo va con nosotros, como iba en el barco de los discípulos, entonces recibimos de Él toda la bendición, todos los beneficios. En esta tarde quiero decirle que el Señor es sanador. Primero, el Señor es salvador, sanador y libertador. Si usted desea, vamos a orar en esta tarde. Créale al Señor. Ponga a Jesús en su barca, que es su vida. Crea en Él, clame a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de usted. Su palabra así nos dice, no te dejaré, no te desampararé. Ponga a Jesús en su corazón, póngalo en el primer lugar, porque Él
Él le ama. Él ama al mundo entero. Aunque el mundo se descarrió, pero Él anhela que el mundo vuelva a Él. El versículo 6 de Isaías 53, vean cómo el mundo entero se descarrió. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido nuestro Señor Jesucristo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo, dice la palabra. Y sigue diciendo la palabra, a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartiré despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. Bien, todo esto Jesús, en su amor y misericordia, otorgó al mundo entero. Pero esto es individual, que cada uno decida clamar a Él y decida entregar su vida y decida tener a Jesús en la embarcación de su vida. En esta tarde entonces, amados hermanos y amigos, tenemos grandes y buenas noticias. Las noticias de nuestro Dios Todopoderoso. Echemos mano de la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Vamos a orar. Primero vamos a orar por aquellos que no han recibido a Jesús o no se han reconciliado. No tenemos que darle más tiempo. Donde quiera que usted nos escucha, amable amigo, a donde quiera que se encuentre, a donde llegue esta transmisión, le hacemos la invitación. Entregue su corazón a Jesús. Recíbalo como el Salvador de su vida y póngalo en la embarcación de su vida, porque la vida sin Él no, así que somos vulnerables y no tenemos prácticamente seguridad. Pero con Cristo, como dice un canto, navegamos a puerto seguro con Cristo Jesús. Le invitamos a que haga esta oración, amable amigo y amiga. Usted que no se ha reconciliado, reconcíliese con Cristo, entreguémonos a Él. Repite esta oración con todo su corazón si usted así lo desea. Querido Padre Celestial, creo en tu palabra, creo en tus promesas, creo en tu misericordia, creo, Señor, en tu sacrificio hecho en la cruz por mis pecados. Señor Jesucristo, bendito eres. Gracias por entregarte, por dejarte crucificar en la cruz, por dejarte, Señor, que te azotaran y todo lo que tú llevaste
A mí me correspondía eso, pero tú lo hiciste por mí. Hoy te acepto como el único y suficiente Salvador de mi alma. Me arrepiento de todos mis pecados. Ya me cansé de vivir solo o sola, en el aire, sin esperanza, con mis propias fuerzas. Ahora, Señor, yo quiero decirte, te entrego el timón de mi vida. Conduce mi vida, dirígeme, Señor. Confieso con mi boca que tú eres mi Señor y que Dios Padre te resucitó al tercer día de entre los muertos. Estás sentado a la diestra del Padre, donde tú vendrás por los tuyos. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo vaya a la eternidad, iré contigo. Señor, renuncio a todo lo que me aparta de ti. Gracias, Señor. Opera en mí el verdadero nuevo nacimiento. Sella mi corazón con el sello del Espíritu Santo. Gracias, Señor. En esta tarde, amada iglesia, amados amigos, vamos a orar por las diferentes necesidades. Sigamos en oración. Padre Celestial, eres real. Eres todopoderoso. Estás, Señor, en todo lugar. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Estás aquí, Señor, en donde estamos haciendo esta transmisión. Estás en cada hogar, con cada familia, con cada persona que está escuchando esta transmisión. Padre, en esta tarde presentamos delante de ti las diferentes necesidades. Los hogares, Padre, y las familias que sienten en su vida huracanes de tormentos, de situaciones adversas de la vida, que están pasando tribulaciones, Señor, de lo que está pasando a nivel mundial de este virus, situaciones de temores, situaciones de inseguridad económica, situaciones, oh Dios, de depresión de diferentes clases. Pedimos en esta tarde, Señor, que el poder de tu presencia descienda a sus corazones de todos los que están en esta hora clamando a ti, Señor, para decirte, Padre, me doy por vencido, ya no puedo más. Me siento mal, Señor, estoy triste, estoy preocupado, tengo temores, no sé qué va a ser de mi vida, no sé qué va a ser de mi familia. No sabemos si vamos a conservar nuestro trabajo o nos lo van a quitar, o quizás algunos ya les quitaron su trabajo y se sienten sin esperanza. En esta tarde, Padre, elevamos a ti estas oraciones, clamando que tú te acerques a cada uno de ellos y que pongas tu mano poderosa sobre sus cabezas en este momento. Pon tu mano poderosa sobre sus hombros, porque tú eres real. Señor, manifiéstate a todos los que en este momento están poniendo su fe en ti. Algunos se han arrodillado delante de ti, algunos están derramando lágrimas delante de ti, algunos sienten, Señor, que la muerte la tienen cerca y sienten que ya van a desfallecer. Auxilio, Señor. Tu palabra dice, clama, clama, y clamamos en esta tarde. Te pedimos, Señor, que entres a sus hogares, entra a sus casas, entra a su habitación. Los que te han invitado, que entres a su corazón. Sabemos que tú has entrado en su corazón. Dales valor, dales fortaleza, dales tu presencia. Trae una salida. Señor, ponemos nuestra fe a tus pies. Padre, sabiendo que tú vas a dar una salida, Señor, a todas las situaciones adversas que estén pasando, Señor, nuestros hermanos o los que están escuchando esta transmisión. Señor, sabemos que tú vas a abrir puertas de bendición, puertas de salida,
puertas de solución, Señor, como los discípulos. Los discípulos sintieron morirse, sintieron que era su último día, la tempestad afuera y las aguas adentro del barco, anegando el barco. Pero no se hundieron, pero no murieron, porque Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Que a ellos se les había olvidado en el momento de la tempestad. Y hoy tú le dices a todos los que en ti creemos, en ti esperamos, a todos aquellos que han entregado su vida y los que no lo han hecho, igualmente tú los invitas a que entreguen su vida a ti y les dices, clama, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, o sea, la salida, la bendición. Padre, llénalos de tu presencia, quebranta el dolor, quebranta el temor, quebranta la duda, Señor. Quebranta, Padre Celestial, la ansiedad, quebranta, Padre, el espíritu de suicidio, Señor. Pedimos que la sangre de Jesús sea sobre ellos, Padre. La sangre de Cristo sea sobre todos nosotros. Quebranta, Padre Celestial, ahora mismo toda atadura y trae fortaleza, trae esperanza, porque tú eres el Dios de todos los siglos, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los discípulos, nuestro Dios de ahora y por siempre, oh Dios. Padre, pon tu mano sobre los que están enfermos. Hay personas que están muy enfermas y ya solo están esperando la muerte. Ya perdieron la esperanza. Tú eres la esperanza de aquel que ya no tiene ninguna. Señor, trae ahora, Padre, unción de sanidad, unción de liberación sobre sus vidas, Padre. Donde quiera que usted tenga el dolor, donde quiera que usted tenga esa enfermedad, ponga su mano sobre su dolor ahora. Y ese dolor ya no es su dolor. Ese dolor Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, venimos entregando a ti ahora, Señor, a todos estos oyentes, Padre, que están agarrando fe y están poniendo su mano sobre donde tiene la afección. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, venimos ahora, Padre, declarando que esas dolencias son desarraigadas. Esas dolencias en este mismo momento son expulsadas, porque tú, Señor, eres sanador y libertador. En el nombre poderoso de Jesucristo es expulsado toda dolencia desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. El nombre de la dolencia de cada uno, Señor, las ponemos delante de ti, Padre. Y venimos, Padre, ahora mismo en el nombre que es sobre todo nombre, pidiendo a ti que traes unción de sanidad, unción de liberación ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y declaramos la palabra escrita en Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Y por las llagas de Jesús reciba ahora su sanidad. En el nombre de Jesús. Cristo proclamó en la cruz del Calvario, hecho está, consumado es, pagado el precio de su salvación o de nuestra salvación, de su liberación, pagado el precio de la sanidad de su cuerpo. Jesús lo dijo, hecho está. Muchas gracias, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la gratitud, toda la adoración. Bendito sea cada uno en esta tarde. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo. Amados hermanos, amables oyentes, créale a Dios. Créale con todo su corazón, aunque usted no haya sentido nada. Y si sintió, porque Dios se deja sentir, lo creemos, lo sabemos, Él se deja sentir, Él sana,
Y si no sintió nada, siga poniendo su fe, porque la orden de la sanidad está dada. La orden la ha dado el Señor a través de su palabra. Dios les bendiga y hasta pronto. Amén.